tomar asiento. Y vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en el libro de Nehemías, el capítulo 2, versículos 11 al 20. Nehemías, capítulo 2, versículos 11 al 20. Y vamos a continuar con este estudio, con esta serie de estudios. ¿Recuerdan el título de esta serie? ¿Recuerdan? Empieza la restauración de tu vida este 2015. Empieza la restauración de tu vida este 2015. Al comienzo, mis hermanos, de este estudio dijimos que Jerusalén en ruinas es la figura de una vida que ha perdido sus defensas contra el enemigo. Dijimos que Jerusalén en ruinas es una descripción que se ajusta a la vida de un cristiano cuyas murallas han sido derribadas y sus puertas consumidas por fuego a causa del pecado. Pero también dijimos que el libro de Nehemías, mis hermanos, el libro de Nehemías representa el camino a la restauración. Dijimos que solo con la ayuda de Dios seremos capaces de cambiar y de recuperarnos de los daños de la ruina del pasado, de una vida de oprobio, de dolor y vergüenza, a una vida de paz, seguridad, de orden y sobre todo, mis hermanos, de servicio. Hemos visto que para poder restaurar completamente, mis hermanos, nuestras vidas, tenemos que seguir ordenadamente los pasos que este gran hombre de Dios, Nehemías, tomó. Y el primer paso que vimos en nuestro primer estudio, si ustedes recordarán, fue la importancia de tener una profunda preocupación personal que nos lleva al quebrantamiento de corazón y a una oración sincera. Mis hermanos, aquí aprendimos que como hijos de Dios no podemos vivir ignorando los problemas, no podemos ser pasivos ante ellos, sino que por el contrario tenemos que enfrentarlos. Y la última vez que estuvimos aquí, dedicamos un tiempo para revisar el segundo paso que Nehemías tomó. ¿Recuerdan ustedes este segundo paso? ¿Recuerdan ustedes? A ver, voluntarios, les voy a dar una clave. Apúrate que te deje el tren. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál es el segundo paso? Acción en la oportunidad. Tenemos que actuar cuando tenemos la oportunidad, no titubear. Y aquí, mis hermanos, aprendimos que cuando nuestro Dios nos da esa oportunidad, cuando su mano poderosa, mis hermanos, toca a esas personas y abre esa puerta para cambiar, entonces tenemos que actuar. Esta tarde, mis hermanos, les invito a considerar el tercer paso que este gran hombre, Nehemías, tomó. Y por seguro, mi hermano, yo estoy convencido que este paso nos llevará por el camino de la restauración de nuestras vidas. Como médico, gran parte, mis hermanos, gran parte de mi vida la dedico para poder proveer salud, proveer cuidado de salud a muchas personas. Y en este proceso de poder proveer salud a las personas, a los pacientes, el examen físico, el examen es de suma importancia. ¿Y por qué el examen es de suma importancia? Porque a través de un examen, hermanos, minucioso, de un examen con bastante detalle, vamos a poder llegar al diagnóstico correcto. Y si tenemos el diagnóstico correcto, y si sabemos qué es lo que está pasando con el paciente, entonces podemos instituir el tratamiento adecuado. Si ustedes pueden darse cuenta, entonces la examinación es de suma importancia si nosotros como médicos queremos ayudar en la recuperación de la salud de nuestros pacientes. Y esto es precisamente, mis hermanos, lo que Nehemías nos quiere enseñar esta tarde. Examinar nuestra realidad, evaluar la magnitud del daño del pecado que ha producido en nuestras vidas. Mis hermanos, será imposible restaurar nuestras vidas si no tenemos una idea concreta de nuestra realidad, de nuestras actitudes y hábitos pecaminosos, de nuestros complejos, de temores, de la inseguridad, de la vergüenza, del oprobio, de la depresión y de la desesperanza.
Sin este examen sincero y honesto de nuestras vidas, mis hermanos, será imposible dar el siguiente paso a la restauración. Sin este examen sincero, mis hermanos, será imposible buscar la dirección de Dios. Será imposible tomar las decisiones sabias. Será imposible, mis hermanos, involucrar a esas personas idóneas que Dios ya tiene a nuestra disposición para ayudarnos a restaurar las murallas y las puertas de nuestras vidas que han colapsado. La Biblia nos dice que habiendo actuado en el momento oportuno y habiendo tomado la puerta abierta que Dios puso delante de él, ahora este hombre, Nehemías, recién está listo para enfrentar por primera vez y con sus propios ojos la realidad del problema que él tenía que enfrentar. La palabra de Dios nos dice en Nehemías capítulo 2, versículos 11 y parte del versículo 12. La palabra del Señor nos dice así: llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo. Y en primer lugar, mis hermanos, la Biblia nos dice que después de este viaje largo y fatigoso, Nehemías, dice la palabra de Dios, que él tomó 3 días, no solo para recuperarse físicamente, sino también para orar, para meditar, para buscar la dirección de Dios, para poner su mente, su corazón y su voluntad, mis hermanos, en armonía, para continuar con la misión que su Dios, Jehová, había puesto en él. Y quisiera hacer aquí un paréntesis. Al igual que Nehemías, mis hermanos, es de suma importancia cuidarnos de la fatiga y del agotamiento que la restauración de nuestras vidas demanda. Como humanos que somos, siempre estamos sujetos, mis hermanos, al cansancio. Nosotros no somos máquinas, no somos robots. Aún nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios en carne, mis hermanos, Él necesitó de estos momentos de descanso para poder llevar con excelencia la misión que el Padre le había encomendado. Un espíritu reposado, mis hermanos, es un espíritu dispuesto a pensar con claridad, a tomar las decisiones correctas, a actuar con tranquilidad, pero al mismo tiempo con la energía y con la fortaleza que las circunstancias, mi hermano, lo demandan. Pero por otro lado, todos nosotros sabemos, y es bien conocido, que un espíritu cansado, que un espíritu fatigado, mis hermanos, está propenso a la irritabilidad, está propenso a la ofuscación, a la confrontación, a la toma de decisiones, mis hermanos, apresuradas, y que nos lleva a lugares donde muchas veces, mis hermanos, nos encontramos siempre lamentándonos. La palabra de Dios nos dice que después de reposar y de recuperarse de este viaje, de poner su causa en las manos de Dios, de poner sus ideas, mis hermanos, en orden, Nehemías se levanta y comienza a examinar por primera vez y en persona la magnitud del problema que estaba enfrentando. Versículos 12, al final del 12 hasta el 16, la palabra del Señor dice lo siguiente. Nehemías capítulo 2, la parte final del versículo 12 al 16, nos dice: y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Mis hermanos, si nosotros analizamos estos versículos que hemos dado lectura, podemos ver fácilmente que anticipando la oposición, mis hermanos, este hombre, Nehemías, mantuvo en secreto
su misión. Él no le dijo a nadie lo que iba a hacer hasta que él hubiera visto con sus propios ojos, hasta que él hubiera examinado, mis hermanos, el estado de esta ciudad de Jerusalén. Nehemías no fue, mis hermanos, a hacer un turismo. No, él estudió, mis hermanos, cuidadosamente las murallas. Él estudió, mis hermanos, cuidadosamente, con todo detalle, mis hermanos, las puertas. Y es muy interesante, mis hermanos, ver en estos versículos que esta palabra observé, que se menciona en los versículos 13 y 15, es un término médico que se usa para examinar una herida y ver su extensión, ver el grado de su daño. Y esto es precisamente, mis hermanos, lo que Nehemías estaba haciendo aquí. Él estaba diagnosticando el daño de esta ciudad. Nehemías, mis hermanos, sabía que para poder llevar a cabo este trabajo de reconstrucción, él tenía que saber con exactitud la extensión del daño, de la ruina de Jerusalén. Ahora, si nosotros nos podemos a pensar, si nos podemos poner en los zapatos de este hombre Nehemías, podemos ver que Nehemías, él pudo haber tenido, hermanos, la tentación de solamente observar, de enfocarse en las cosas buenas que habían en Jerusalén. Si nosotros recordamos que para este tiempo ya el templo ya había sido reconstruido, el sistema de los sacrificios y de la adoración, mis hermanos, ya se habían restablecido y había muchas cosas por qué agradecer a Dios en Jerusalén. Pero, mis hermanos, Nehemías vino con una misión específica. Nehemías, mi hermano, vino para restaurar Jerusalén. Y para llevar a cabo esta gran obra, mis hermanos, él tenía que enfocarse en lo que estaba mal. Y gracias a Dios que esto fue precisamente lo que Nehemías, mis hermanos, hizo. De la misma manera, nos engañamos a nosotros mismos, mis hermanos, si solamente miramos lo bueno que hay en nuestras vidas y no ponemos atención a aquellas áreas que están mal, aquellas áreas que necesitan ser, mi hermano, reparadas. Pero por otro lado, cuidado con aquellas personas que solo les gusta ver el mal en la vida del hermano. Cuidado con aquellas personas que creen que han recibido el don espiritual, el don especial del Espíritu Santo de Dios para mirar solo la paja que hay en el ojo del hermano. Cuidado, mis hermanos, con esta actitud, que solo es una expresión de un corazón en soberbia, mis hermanos, y un corazón de crítica. Una actitud así, una actitud de crítica y de soberbia, mis hermanos, sin amor, sin esa bondad, automáticamente nos descalifica como esos instrumentos que Dios, nuestro Dios, puede utilizar para traer esperanza, para traer consuelo, bendición y restauración en la vida del hermano que está en necesidad. La Biblia, mis hermanos, continúa diciendo que durante este paseo de luz de luna, el ojo clínico de este hombre, Nehemías, la radiografía que él tomó de Jerusalén, el examen que él realizó, mis hermanos, resultó siendo positivo. Las murallas y las puertas de esta gran ciudad estaban en un estado muy pésimo. Las murallas y las puertas estaban, mis hermanos, en ruinas. Lo que él había sido informado, lo que él se había imaginado, mis hermanos, era una realidad, era verdad. Nehemías, él con un intenso dolor, mis hermanos, nos dice: y vi los muros derribados y sus puertas consumidas por fuego. Ahora, si queremos, mis hermanos, restaurar las áreas de nuestras vidas que se encuentran en estado de ruina, es muy importante que actuemos como Nehemías lo hizo. Debemos, mis hermanos, de hacer un examen, debemos de hacer una evaluación del daño, de lo que necesitamos, hermanos, reparar en nuestras vidas y enfrentarnos a los hechos tal como ellos son. Tenemos que identificar cada uno de los problemas con nombre propio, mis hermanos, y no solo reconocerlos, y no solo admitirlos, sino también asegurarnos que las personas
que tienen alguna influencia en nosotros, mis hermanos, sepan que esos problemas son reales. Sepan que esos problemas, mis hermanos, son ciertos en nuestras vidas. En otras palabras, tenemos que evitar la gran tentación de ocultar y de cubrirlos, o aún peor, de intentar encontrar a un culpable o a una excusa. No, mis hermanos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Tenemos que evitar lo que sucedió, mis hermanos, en el huerto del Edén con nuestros primeros padres. ¿Recuerdan lo que pasó ahí? Cuando Dios vino y se acercó a Adán y le dijo: hey, Adán, ¿qué pasó? ¿Cuál fue su respuesta? La mujer que me diste, ella me dio de comer. Yo no tengo la culpa, tú que la pusiste. Y cuando Dios se acercó a la mujer, ¿cuál fue la respuesta de la mujer? La serpiente me dijo que comiera. Yo no tengo la culpa la tienes tú creaste la serpiente. Mis hermanos, tenemos que evitar esta situación. Yo creo que muchos de nosotros, muchos de los que estamos aquí, estamos familiarizados con esta agencia de alcohólicos anónimos. Muchos de los que estamos aquí hemos escuchado en alguna vez, en alguna oportunidad. Y haciendo, mis hermanos, estudios acerca de esta agencia, pude encontrar que el secreto que ellos tienen, quizás la clave que ellos tienen para que una persona pueda dejar, mis hermanos, este vicio del alcohol, del alcoholismo, lo que esta persona tiene que hacer es reconocer su problema. Él tiene que verbalizar públicamente su problema. Él tiene que decir: yo soy un alcohólico. Ese es el primer paso que la persona tiene que hacer. De otra manera, las posibilidades de recuperación, de otra manera, las posibilidades de restauración, mis hermanos, son mínimas. De la misma manera, nosotros tenemos que ser capaces de poder identificar nuestros problemas, de poder identificar, mis hermanos, nuestros pecados. Tenemos que pedir gracia a nuestro Dios para poder decir: yo soy un pecador, mi Dios, yo te he ofendido. Y aún más, mi hermano, poder decirle: Padre mío, ayúdame con los estragos, el daño y la ruina que la mentira, que el chisme, que la murmuración, que la pornografía, que la fornicación, que el adulterio ha producido en mi vida. Mis hermanos, Nehemías se dio tiempo para examinar. Él se dio tiempo, mis hermanos, para evaluar el costo que le tomaría antes de iniciar este trabajo de restauración, de reparación de las murallas de Jerusalén. Él tenía el deseo, como muchos de nosotros aquí presentes. Él tenía la fe, como muchos de nosotros tenemos. Él tenía esta visión, mis hermanos, como muchos de nosotros tenemos la visión. Pero antes de que la visión se convirtiera, mis hermanos, en realidad, él tenía que saber con exactitud qué es lo que iba a demandar, mis hermanos, esta gran obra. Mis hermanos, debemos de ser honestos con nosotros mismos. Es una locura negarse a creer que las cosas están bien cuando en realidad no lo están. Si queremos ser libres de la ruina, si queremos ser libres de la vergüenza y de la destrucción del pecado, mi hermano, que produce en nuestras vidas, es de suma importancia que, al igual que Nehemías, valientemente evaluemos y examinemos los hechos. Mi hermano, ya has hecho un recorrido de tu vida de la misma manera que Nehemías hizo con Jerusalén. Has examinado, has constatado, has evaluado el verdadero daño, la ruina en que estás. ¿Sabes cuál será el costo que tomará la restauración de tu vida? ¿Sabes el tiempo, el esfuerzo, el trabajo? ¿Sabes ya las decisiones que tienes que tomar? ¿Sabes de las personas que vas a necesitar para lograr reparar el daño
que el pecado ha producido en tu vida, mi hermano? La Biblia nos dice que después que Nehemías, mis hermanos, examina personalmente la magnitud del problema, él recién ahora y solo ahora da a conocer su misión a los líderes del pueblo. Y mis hermanos, fue un momento de gran desafío para Nehemías que él tuvo que enfrentar. ¿Por qué? Porque él tenía que involucrar otras personas. El versículo 17 y 18 del capítulo 2 nos dice lo siguiente: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron, dice la palabra de Dios, sus manos para bien. Mis hermanos, notemos una vez más cómo es que este hombre de Dios, mis hermanos, usa de prudencia y usa de sabiduría. Él sabía que solo sería imposible realizar, mis hermanos, esta gran obra. El resultado de su investigación, la extensión del daño de las murallas y de las puertas, le decían a Nehemías que él tenía que involucrar al pueblo. Por lo tanto, en lugar de confrontar y criticar a los líderes, él les habla de la siguiente manera. En primer lugar, como lo hizo en su oración inicial en el primer capítulo, él se identificó con su pueblo, él se identificó, mis hermanos, con sus necesidades. Recordemos que Nehemías había estado solo unos cuantos días aquí en la ciudad, pero sin embargo aquí lo vemos hablando de estemos, edifiquemos, levantémonos, confundiéndose, mis hermanos, con ellos y al mismo tiempo asumiendo su responsabilidad, no solo como parte del problema, sino también como ese instrumento, mis hermanos, para la solución. En segundo lugar, Nehemías apela al amor propio de estos hombres. Él les dice lo siguiente: ¿no ven la ruina a su alrededor? Salgamos de una vez de este oprobio, les dice él. Pero mis hermanos, si nosotros estudiamos la palabra de Dios, en realidad las ruinas estaban ahí más de 100 años. Y lo que Nehemías, mis hermanos, lo que él les estaba diciendo realmente era esto: esto es suficiente, es vergonzoso que nada se haya hecho hasta ahora. Empecemos a construir, este es el momento para actuar. Y en tercer lugar, mis hermanos, él se centra en la gloria y la grandeza de nuestro Dios. Y él les dice: aunque esto es verdad, y aunque Jerusalén está en oprobio, pero ¿saben qué? La mano de Jehová nuestro Dios está con nosotros. Él nos fortalecerá y su gracia nos capacitará para edificar. ¿Y saben qué? Jehová ya está actuando. Él puso este deseo en mi corazón. Él tocó el corazón del rey de Persia, quien, como ustedes ven, me ha enviado con toda esta ayuda para poder llevar a cabo esta gran obra. Mis hermanos, se necesita tanto de las manos del líder, del pastor, como las manos de la congregación para llevar a cabo el servicio, el trabajo, la misión que Dios nos ha encomendado. Los líderes no pueden hacer solos el trabajo, y la congregación, mis hermanos, sin un líder puesto por Dios, no puede avanzar. De la misma manera, mis hermanos, muchas veces la destrucción y la ruina en nuestras vidas son tan grandes que será imposible recuperarnos por nosotros mismos. Y es entonces, mis hermanos, que tenemos que pedir sabiduría, tenemos que pedir prudencia, tenemos que pedir tacto para poder, mis hermanos, involucrar a otras personas que Dios va a usar de una manera providencial para ayudarnos en el proceso de restauración. Muchas veces vamos a necesitar la ayuda del pastor, de los líderes, del hermano, de la hermana. Otras oportunidades vamos a necesitar la ayuda quizás de un médico, de un consejero, de un nutricionista, de un psicólogo, de un abogado, quizás de un economista.
En algunas oportunidades quizás vamos a necesitar ayuda de programas como el que hemos mencionado de Alcohólicos Anónimos. En otras oportunidades a terapeutas. Quizás algún programa, mis hermanos, de manejo de la ira, etcétera, etcétera. Siempre, mis hermanos, vamos a necesitar de alguien. Y ese alguien va a ser encaminado, mis hermanos, por la providencia y la mano de nuestro Dios. Pero la historia no termina aquí. Como vimos en nuestro último estudio, cuando tú realmente comienzas a restaurar tu vida, cuando tú te levantas a construir, tenlo por seguro que también encontrarás oposición. Y esta verdad la veremos, mis hermanos, una y otra vez a lo largo de todo este libro, y notaremos al mismo tiempo que esta oposición cada vez es más intensa. La palabra del Señor nos dice así en el versículo 19. Nehemías capítulo 2, versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, y se hicieron, dice, escarnio de nosotros, y nos menospreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Mi hermano, cada vez que alguien dice me levantaré y restauraré y construiré mi vida, Satanás también responderá: entonces yo me levantaré y me opondré. Esto, mis hermanos, es una verdad. ¿Y sabes por qué? Porque la oposición, mis hermanos, es necesaria, es esencial en este proceso de restauración. Dios, mis hermanos, permite la oposición porque es bueno para nosotros, mis hermanos, tener oposición. Yo recuerdo muchos años atrás, como dice mi hermano Miguel, muchos años atrás, cuando jugaba fútbol y nos tocaba jugar con un equipo. Y cuando aprendíamos, nos decían qué equipo iba a jugar contra nosotros. Y si detectábamos que ese equipo era futbolísticamente inferior a nosotros, ya no había ánimo. Ya estabas en la cancha ahí caminando, no corrías, te sentías aburrido, no te esforzabas. Pero sin embargo, cuando nos decían, ¿sabes qué? Vamos a jugar esta semana con el que va primero en la tabla. ¡Uy! Salíamos desde el día lunes a entrenar muy tempranito. ¿Por qué? Porque había oposición, había un rival que nos podía dar lucha. Mis hermanos, parece mentira, pero es la oposición la que hace que los jugadores se esfuercen, que hace que los jugadores, mis hermanos, den lo mejor de ellos, que ellos puedan dejar el sudor y su talento en la cancha de juego. De la misma manera, mis hermanos, es la oposición lo que nos hace fuertes. Si no tuviéramos ninguna dificultad, si todo lo tuviéramos fácil, en Perú decimos, si todo lo tuviéramos de bandeja, estaríamos aburridos, incapaces de funcionar, de trabajar en el reino de Dios. Así que, mis hermanos, en su sabiduría, nuestro Dios y su gracia permiten, mis hermanos, que la oposición se levante. Ahora notemos cómo Nehemías maneja esta oposición, cómo él maneja, mis hermanos, esta circunstancia. Versículo 20, en el capítulo 2, la palabra del Señor nos dice así: y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Estos hombres, mis hermanos, que son nombrados aquí en el versículo 19, ellos estaban fuera del pacto de la promesa de nuestro Dios. Los tres no tenían ningún derecho a la promesa de Dios de heredar la tierra. Es por eso, mis hermanos, que Nehemías tomó esta postura. La forma de oposición que vemos aquí, mis hermanos, también es aplicable a nuestras vidas, a nuestras luchas. Podemos ver que ellos primeramente, dice, se burlaron
y trataron de poner en ridículo a Nehemías y al pueblo. Y esta, mis hermanos, suele ser la primera arma que el enemigo utiliza, que él emplea. Es posible, mi hermano, que en alguna oportunidad en tu vida, cuando has querido restaurar tu vida, esto es lo que tú has sentido. Quizás has visto la risa, la mofa, la burla de tus amigos, viendo el deseo que tenías tú de cambiar. Quizás ellos se burlaban, mis hermanos, de tus convicciones religiosas, de tu Dios. Pero esto no quedó aquí. Nos dice la palabra de Dios que luego, dice, ellos comenzaron, dice, a amenazar y a calumniar con cargos de rebelión y deslealtad al rey. Mis hermanos, si la burla, si la mofa, si el ridículo no funciona, entonces la oposición se endurece y se convierte, mis hermanos, en una amenaza más directa. Y este es el siguiente nivel de oposición, de resistencia, que los que tratan de restaurar sus vidas en el Señor encontrarán. Estas, mis hermanos, solo son figuras para nosotros. Ellas nos ilustran algo muy real que sucede, mi hermano, en nuestras vidas. La oposición y la resistencia que experimentamos viene, mi hermano, del mismo enemigo, del mismo Satanás. Pero nunca nos olvidemos que Él es el enemigo, Él es un ladrón y que Él no tiene derecho alguno sobre nosotros. Así que cuando la oposición, mis hermanos, se levante en tu vida, ten por seguro que Dios lo está permitiendo solo para fortalecerte, solo para animarte, y que la oposición, que el enemigo no tiene derecho real en tu vida. No tenemos que temer, ni mucho menos sentirnos, mis hermanos, acobardados, débiles y sin poder funcionar. Por el contrario, somos llamados a la libertad. Y esta es la nota gloriosa que el apóstol Pablo en el libro de Gálatas nos dice. El Señor Jesucristo dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esta es la nota, mi hermano, que el apóstol Pablo declara en este libro. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nuestro Señor nos hizo libres. Lo que esto significa, mi hermano, significa en la práctica es que no necesitamos continuar en la esclavitud de los hábitos del pasado, de los hábitos del pecado. Mi hermano, no importa cómo comenzaste, no tienes que seguir siendo esclavo de las drogas, no tienes que seguir siendo esclavo del alcohol, del sexo, de la pornografía o de cualquier otro pecado que pueda controlar y limitar tu vida. Recuerda lo que el apóstol Pablo nos dice, mi hermano, en Primera de Corintios. Él dice: no me dejaré dominar de ninguna cosa, no me dejaré dominar de ninguna cosa. ¿Por qué? Porque ahora estoy bajo el poder de Dios. Y esto es lo que, mis hermanos, Nehemías declara aquí. No tenemos que ser esclavos de la burla, de la ira y de la crítica, ni de un espíritu de temor. Podemos, mis hermanos, dejar todo esto. Podemos recuperarnos de la ruina que hay en nuestras vidas. ¿Y por qué? Porque estamos confiando en el poder de nuestro Dios, en su mano todopoderosa. Estamos confiando, mis hermanos, en su gracia, la cual nos dice el apóstol Pablo, nos lleva, dice, de triunfo en Cristo Jesús. Es por eso que con gran determinación este hombre Nehemías cierra el puño y le dice en el versículo 20 a estos hombres: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros, dice, no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Mi hermano, escúchame bien. El enemigo, la oposición que se levanta contra ti, no tiene derecho, no tiene autoridad, no tiene parte en tu vida cuando tú, mi hermano, cuando tú decides por la gracia de Dios comenzar este proceso de restaurar tu vida. No nos olvidemos, mis hermanos, que lo que estamos estudiando son esos pasos que nos van a llevar a la restauración. Hay 3 de ellos
que hasta ahora hemos cubierto. El primer paso, ¿recuerdan ustedes cuál fue? ¿Cuál fue el primer paso? Una profunda preocupación personal, preocuparnos que algo está mal en nosotros, que eso nos va a mover a tener un quebrantamiento de corazón, depender de nuestro Dios y llevarnos a la oración sincera. El segundo paso, ¿recuerdan ustedes cuál es eso? Cuando hay la oportunidad, cuando Dios nos dé la oportunidad para cambiar, mis hermanos, tenemos que actuar. Y el tercer paso hoy, la importancia de poder examinar la magnitud del daño que el pecado ha producido en nuestras vidas. Mi hermano, cuando tú comienzas a caminar de una manera ordenada en estos 3 pasos, tenlo por seguro que el proceso de restauración de tu vida ha comenzado. Es el deseo de mi corazón, mi hermano, que esta tarde tú puedas tomar estos pasos. Tú los puedas tomar con la confianza que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, Él te va a capacitar para que tú puedas restaurar las murallas y las puertas de tu vida para la gloria y honra de su nombre. Y recuerda esto, este es el tiempo para examinar. No tienes por qué continuar en la esclavitud del pasado. No tienes por qué continuar en la esclavitud de tu pecado. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén. Así concluimos este estudio. Rogamos a Dios que te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.